son una cirugía, pero no es que son fáciles. Esas maniobras simples son la mayoría de las veces con la colocación de un tubo de avenamiento pleural, que eso no es una maniobra fácil, parece fácil, pero no es fácil. ¿Mm? Y un 20% de los pacientes no van a andar con un trauma, con un tubo de tórax y van a necesitar una toracotomía de urgencia. Esa toracotomía habitualmente es una toracotomía que va a tener que hacerse porque el paciente tiene un sangrado. Y no hay cualquier cirujano de guardia que pueda resolver un sangrado en el tórax. Porque no hay cualquier cirujano de guardia que pueda hacer una toracotomía, no hay cualquier cirujano de guardia que pueda hacer una esternotomía y que pueda reparar una herida pulmonar, una herida del hilio pulmonar, una herida subclavia, una herida de aorta. O sea, entonces, por eso esos pacientes se mueren. ¿eh? El 70% de los traumas en nuestro medio son cerrados y el 25% abiertos. Esto quiere decir, cuando hablamos de abierto, herida de bala o de arma blanca. Los abiertos pueden ser penetrantes o no cuando atraviesan la pleura. Y la causa más frecuente son estos, los accidentes de vehículo motor, las heridas de arma blanca y las heridas de arma de fuego. Acá tenemos un paciente con una herida penetrante en el tórax. Fíjense, tiene el halo de quemadura. Esta es la región precordial. La región precordial es aquella que está en una línea trazada por dos líneas verticales que pasan por el medio de las clavículas y llegan hasta el epigastrio. Se unen en el epigastrio así con una línea transversal. Esa es la región precordial. Todas las heridas que están ahí y que penetraron y que el paciente tiene signos de tener la presión por debajo de 90, tienen, hasta que se demuestre lo contrario, una herida cardíaca o de los grandes vasos que están acá. Entonces, si usted tiene este paciente con una herida penetrante en el tórax, y ese paciente ingresa con anormalidad hemodinámica, que es presión arterial sistólica menor de 100 o de 90, este paciente en cualquier momento se le va a parar y se le va a morir, si usted no lo opera, ¿m? O no hace algo para que este paciente viva. ¿M? Esto es un trauma tóraco-abdominal del lado izquierdo, trauma cerrado. Este paciente puede tener tanto trauma de tórax, puede tener, no, de hecho lo tiene, como de abdomen, porque es una región fronteriza, es la región tóraco-abdominal. Se pueden mencionar tanto estructuras torácicas como abdominales. Esta es una paciente que tiene una herida de bala en el opérculo torácico. El opérculo torácico es aquella zona que está en la parte superior del tórax y que comunica con la parte inferior del cuello. Aquí están los grandes vasos del tórax. O sea que si usted tiene esta paciente con este orificio, esta paciente no hay chance, excepto que el trayecto haya sido tangencial por la piel, ¿eh? de que no tenga lesionada alguna de las estructuras que están ahí debajo, que pueden ser los grandes vasos, como el tronco brachiocefálico venoso, el callado aórtico, la tráquea o el esófago. Así que cuando uno tenga un trauma de este tipo, usted se tiene que poner nervioso porque estos pacientes sí tienen lesiones y tienen lesiones que le causan la muerte en un ratito si usted no hace algo. Bien, ¿cómo se manifiesta el paciente que tiene un trauma de tórax? Y tiene dos cosas. O tiene insuficiencia respiratoria porque tiene afectada la ventilación por un neumo o hemotórax, o tiene signo de hipovolemia por todo lo que le vengo contando hasta recién, porque tiene lesionado alguno de los grandes vasos del tórax. No tiene otra cosa. ¿Está? Por la lesión, el trauma de tórax puede afectar el intercambio gaseoso, como les dije recién, por una lesión en el pulmón o la pleura, o compromiso hemodinámico por una lesión vascular, como el neumotórax hipertensivo, que lo vamos a ver ahora más adelante, el trauma cardíaco o una lesión vascular, que es lo que les acabo de repetir anteriormente. Ustedes tienen que recordar esto, todo paciente que tiene dificultad respiratoria y compromiso hemodinámico, usted tiene que buscarle una lesión en el tórax. Y esa lesión, a usted le tienen que parar todas las antenas porque estas lesiones ponen en peligro la vida. En el tórax, todos los órganos que tenemos son órganos que, si se lesionan, nosotros no vamos a morir. Y si hay alguien enfrente nuestro que nos está atendiendo que no conoce las lesiones, nos vamos a morir dos veces.
Y si el que me está atendiendo no sabe que en el tórax, cuando uno tiene un trauma y hay algo que está roto, si no lo reparo rápidamente, me voy a morir 3 veces. ¿Mm? La primera culpa mía y las otras dos por culpa del que me atiende. No sé si lo entienden, para ser prácticos. Lo que les dije hoy de maniobras simples es esto, es el tubo de avenamiento pleural. ¿Mm? Esto se coloca para resolver dos cosas, el hemotórax y el neumotórax, que son la acumulación anormal de aire y sangre respectivamente dentro de la cavidad pleural. El tubo de tórax, que es esto que ustedes ven aquí, va colocado en la línea medio axilar, ahí, ¿eh? En el quinto espacio intercostal, aquí, a la altura de la tetilla. No va ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. En el trauma, el tubo de tórax se coloca siempre en esa ubicación. No tiene ninguna posibilidad de que usted lo coloque en otro lugar. Si usted lo coloca en otro lugar, está mal. ¿Eh? Si quiere, puede colocarlo entre la línea axilar anterior y la línea axilar media, pero ahí, en el quinto espacio. ¿Eh? Y esa maniobra es la que soluciona el neumotórax y el hemotórax. ¿Mm? El hemotórax lo soluciona cuando el hemotórax es por un sangrado que usted le puso el tubo, el pulmón se expandió, salió la sangre y paró el sangrado. Ahora, si usted tiene rota la aorta o tiene rota la subclavia y usted le pone un tubo de tórax, lo único que va a hacer es que eso, drenar toda esa sangre y el enfermo se muera y siga drenando. No sé si me explico. No es que, yo le puse el tubo de tórax, vino sangre y ya está. Si a usted le viene sangre roja por ahí y le vinieron 1500 mililitros cuando puso el tubo o 1000 mililitros, ahí nomás usted tiene que abrir el tórax porque ese enfermo se va a morir en 3 minutos o menos. ¿Entienden eso o no? Sí, se Sí, entiende. doctor. Ok. Bueno, Sí, se entiende. ¿qué es lo que hay que hacer con el trauma de tórax? La revisión primaria. ¿A dónde lo evaluamos? En el punto B. Tratar siempre las lesiones que amenazan la vida. Nadie va. ¿Cuál es la lesión más frecuente cuando uno tiene un trauma de tórax en el trauma cerrado? Es la fractura de costilla. La fractura de costilla no mata a nadie. Entonces, si usted tiene fracturas costales, no se preocupe tanto por el paciente ahí en ese momento. Preocúpese por el neumotórax que le va a producir la fractura de costilla, pero no, eso no mata a nadie. Entonces usted tiene que tratar las lesiones que ponen en riesgo la vida. ¿Cuáles son? Las lesiones que producen sangrado o dificultad respiratoria. La única que produce dificultad respiratoria es el neumotórax y el hemotórax masivo, es decir, que usted tenga la cavidad llena de sangre. Entonces se le colapsa el pulmón y usted no puede respirar. ¿eh? Además de eso, ahí tiene doble problema, porque si es un hemotórax masivo, que se considera masivo cuando tiene más de 1000 o 1500 mililitros, usted tiene dos problemas, el problema ventilatorio y el problema hemodinámico, porque tiene algo que está roto que a usted le hizo llenar el tórax con 1,5 litros de sangre. Y por último, las lesiones secundarias, que es cuando usted hace la revisión secundaria, acuérdense que la revisión secundaria en el trauma es después que usted ha hecho la revisión primaria y ha descartado todas las lesiones que ponen en riesgo la vida, va a revisar al enfermo de los pies a la cabeza, y ahí como en cualquier patología de la medicina, va a ser la inspección, la semiología, el diagnóstico y el tratamiento. Pero eso en la revisión secundaria. ¿Qué hay que hacer con la vía aérea? En el punto A, eso ya lo hicieron. Hay que evaluar la permeabilidad, todo lo que vimos en la clase anterior. Hay que buscar si el paciente no tiene signo de estreidor, si no tiene un trauma laringio y si es necesario, usted debe colocarle al paciente una vía aérea definitiva, es decir, de haber tenido que intubarlo. Pero eso usted lo evaluó en el punto A. Bien, ¿cómo se evalúa la ventilación? Ya se lo expliqué recién. Hay que mirar el cuello y el tórax. En el cuello que hay que mirar si tiene algún traumatismo, algún trauma penetrante, si las venas del cuello no están ingurgitadas. Hay que hacer la auscultación simétrica del tórax, ya se los expliqué recién. Y evaluar el área en la que yo tengo la lesión penetrante, que es lo que les dije hoy. Si yo tengo una lesión precordial, y lo más probable es que tenga lesionados los pulmones o el corazón. Ahora, si tengo una lesión que está supraclavicular, en el hueco supraesternal, y lo más probable es que tenga una lesión de los grandes vasos. Entonces, uno tiene que para eso conocer un poco la anatomía, O sea,
los médicos debemos conocer la anatomía porque después no sabemos nada. Y siempre usted tiene que pensar en las lesiones, teniendo en cuenta la cinemática del trauma. ¿Qué es eso? A usted no lo puede poner igual de nervioso un balazo en el tórax que un trauma en el muslo, porque las lesiones que tiene el paciente del tórax pueden ser muchísimo más graves y pueden matar a ese paciente que el paciente que tenga un trauma de muslo. Ahora, si a usted eso le da igual, bueno, dedíquese a vender pasteles ahora en el feriado largo, porque no aprendió nada. Entonces, lo que usted tiene que es relacionar el trauma con lo que usted puede encontrar o con lo que a ese paciente le puede pasar. No es lo mismo tener un tiro en el brazo, ¿sí? Que puede tener usted rota la humeral, entonces usted le pone el manguito del tensiómetro por arriba de donde está el tiro y eso deja de sangrar, o sea, y después se puede reparar, a tener un tiro en el tórax, ¿eh? Acá en la región precordial, y que usted ingrese a la guardia sudoroso, pálido y con 70 de sistólica. Entonces, si usted no hace algo, ese paciente que tiene el tiro en el tórax, con 70 de sistólica, la posibilidad de morir, si usted no hace nada, es del 100%. Y si usted hace algo, que lo único que tiene que hacer usted como médico es empezar, ponerle dos vías, empezar a pasarle sangre y llamar rápido a un cirujano competente, un cirujano que sepa, no uno que sea un charlatán, que le abra el tórax, que le clampee la aorta y le arregle las lesiones que tiene. Porque si usted tiene 70 de sistólica, ya perdió el 40% de su volemia. Y usted en los próximos minutos, si alguien no le abre el tórax y le arregla el agujero que tiene alguno de los grandes vasos en el corazón, usted se va a morir en 3 o 4 minutos. ¿Entienden eso? Sí, se Sí, entiende. Bueno, ¿qué lesiones son las que nos ponen en peligro la vida? El neumotórax de atención, el neumotórax abierto, el neumotórax masivo y el taponamiento cardíaco. De esas 4 cosas, si a mí no me hacen algo, yo me voy a morir. Ahí en un ratito. ¿Qué es el neumotórax? Atención. Es cuando yo tengo una herida de arma blanca, por ejemplo, o una herida de arma de fuego, ¿eh? Y me dan el tiro o el chuzazo y me hacen un agujero en el pulmón. Entonces el pulmón se colapsa porque me hizo un neumotórax y la herida que tengo en el pulmón sigue largando aire. Entonces se empieza a acumular aire a presión dentro de la cavidad pleural y como ese aire no puede salir hasta que yo no le ponga un tubo o le ponga una aguja o algo, ese aire se acumula a presión y colapsa las venas cavas, que son las que traen la sangre al corazón, y el paciente hace paro. Y cuando el paciente hace paro, listo, el paciente murió. Entonces, ¿cuál es la clínica del paciente que tiene un motor hipertensivo? El paciente tiene sed de aire, le dice, me quiero sentar porque me falta el aire, me falta el aire. Y usted lo oculta y de ese lado no le entra el aire. Y si le mira el cuello, a veces tiene las yugulares acá ingurgitadas porque la sangre no puede llegar porque está colapsada la cava. Eso de las yugulares, hay veces que uno no lo ve, porque lo ve en un paciente delgado, pero en un paciente que es gordo, usted no le ve las yugulares, porque ni aunque estén ingurgitadas de 2,5 metros, no se la ve. Entonces, cuidado con eso. Si usted espera a buscar ese signo, no lo va a encontrar. Pero todo paciente que no le entra el aire y está excitado y que tiene como sed de aire y está sudoroso, listo, póngale un catéter ahí. Si usted no sabe poner un tubo, le coloca un catéter que es lo que les expliqué la otra vez, que es lo que se llama la marca Avocat. El Avocat es la marca, pero eso es un catéter venoso. Entonces le coloca uno grande de 14 o de 16 French, ahí en el quinto espacio o en el tercer espacio intercostal, en la línea medio axilar, porque ahí no hay músculo, hay muy poquito, y lo conecta a una jeringa con suero e ingresa aspirando, y cuando ingresa aspirando, usted saca la jeringa y deja el catéter ahí, deje el acero, el punzón, el chuzo, no deje el cosito de plástico solamente porque eso se mella, se dobla y no sale el aire. Y eso o lo deja al aire para que salga el aire que está a presión, entonces usted transforma un neumotórax hipertensivo en un neumotórax normotensivo, hasta que llegue el cirujano y le ponga el tubo. ¿Sí me explico o no me explico? sí, Sí, muy sí. claro. Bien, bueno, y si quieren, y si usted tiene que trasladar al paciente, agarran
una guía de suero y ponen ese Avocat, lo fijan ahí con tela adhesiva y le ponen la guía de suero y lo dejan a un vaso con agua o abajo agua. Entonces ahí va a drenar el aire y usted va a ayudar. ¿Qué es un neumotórax abierto? El neumotórax abierto se produce cuando alguien se cae arriba de algo y se empala o le ingresa en un accidente de auto algún fierro del auto, entonces le hace un agujero en la pared del tórax. Y cuando ese agujero comunica el interior de la cavidad pleural con el exterior, y es más grande el agujero que el diámetro de la tráquea, el paciente tiene dificultad respiratoria porque entra más aire por ahí que por la tráquea, porque el pulmón tiene presión negativa. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Le pone una gasa y le deja un bordecito libre y le pone cinta adhesiva, o le pone cinta sola al agujero y le deja un borde libre para que entre y salga el aire. Entonces, hasta que llegue al hospital o cuando llega, si usted no sabe qué hacer, ese paciente hay que llevarlo al quirófano, repararle el agujero, ver si no tiene ninguna lesión dentro del tórax, y después ponerle un tubo. Pero como usted no sabe poner tubo, porque es médico general, le pone cinta, pero no lo ponga, no lo tape completo, porque si lo tapa completo le hace un neumotor hipertensivo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es el neumotórax masivo? Es la acumulación de sangre adentro de la cavidad pleural. Es decir, usted al paciente tiene dificultad respiratoria, lo oculta, no le entra el aire y le hace una placa y ve el emitor blanco. ¿Sí? Eso es sangre. No hay otra cosa. No piensen que no, quédate telectasia, que no, esa pavada no. En el trauma, emitor blanco es sangre y le coloca un tubo. Entonces, cuando ese tubo, si usted le pone un tubo al cirujano y viene más de 1000 o de 1500 mililitros ahí en la colocada y sigue sangrando, ese paciente hay que llevarlo urgente al quirófano porque ese enfermo tiene una herida en los grandes vasos o en el pulmón o en algo que juntó toda esa sangre. Y lo otro es que cuando usted le colocó el tubo y vino 500, pero ¿qué pasa? En las próximas 2, 3 horas, el paciente drena 200, 300, 200, 300, sigue drenando sangre. Eso quiere decir que el enfermo está sangrando. ¿Está? Porque cuando usted tiene una lesión del pulmón, el pulmón tiene baja presión porque es un circuito venoso. Entonces, cuando usted le tiene una lesión del pulmón, ese pulmón tiene un hemotórax y un neumotórax, porque la misma herida le pinchó el pulmón, entonces cuando usted le pinchan con un cuchillo el pulmón hace un neumotórax y sangra, y esa sangre se junta, entonces usted tiene un hemoneumotórax. Entonces usted le pone el tubo y el pulmón sale la sangre y el pulmón se infla, y la misma inflada del pulmón hace que la herida se selle, o sea, deje de sangrar. Entonces, todas las heridas del pulmón, cuando no son al lado del ilio, cuando usted le coloca el tubo, ese enfermo se cura porque se cura del neumotórax y se cura del hemotórax, o sea, deja de sangrar. ¿Entienden? Bien. Y el taponamiento cardíaco, que es cuando a usted le dieron un tiro o una herida de arma blanca, le agujerearon el corazón, el miocardio, y ese miocardio sangró y se acumula la sangre dentro del pericardio. Es decir, entonces el pericardio es un saco inextensible, entonces se empieza a llenar de sangre hasta que se hace un gran coágulo y si usted no lo opera, ese paciente va a hacer paro, porque el mismo coágulo empieza a apretar el corazón y comprime las venas cavas, entonces el enfermo no tiene retorno venoso, igual que el hipertensivo. Por eso la clínica del taponamiento cardíaco es igual al neumotórax hipertensivo. Y usted me va a decir, ¿y entonces cómo me doy cuenta cuál es de los dos? Y si usted sospecha que es un neumotórax hipertensivo y el paciente no tiene una herida en la región precordial, colóquele el Avocat, no pasa nada. Y si no tenía neumotórax hipertensivo, y bueno, no importa, no pasa nada. Pero si lo tenía, usted se lo va a curar. ¿Y cómo se da cuenta si es un taponamiento? Porque tiene una herida, tiene un tiro o una puñalada ahí en la región precordial, en el epigastrio, en cualquiera de esas zonas ahí, el paciente tiene eso y tiene yugular ingurgitada, hipotensión, sudoración. Entonces usted dice, este tipo tiene dos cosas, o está taponado o tiene un hipertensivo. Lo oculta, si de un lado no le entra el aire, ahí va y le pone el catéter. Y si no se mejora, listo, tiene una herida ahí en el precordio, es a cirugía. ¿Entienden? Acá está esto. El diagnóstico del neumotórax hipertensivo, usted no tiene que esperar la placa, porque si usted espera la placa, el enfermo se muere. Entonces sospeche. Y lo mismo que si tiene un asmático que viene, que le falta el aire, el tipo está sudoroso, está hipotenso, está ahí cianótico, ocúltelo y del lado que no le entra el aire, a un asmático de esos crónicos, esos de POC,
Póngale el AUCAT, porque esos son los pacientes que más frecuentemente hacen neumotor hipertensivo, ¿eh? No son los traumatizados. O los pacientes que están en ventilación mecánica en la UTI, esos pacientes hacen neumotor hipertensivo. ¿Eh? Esto es todo lo mismo que le acabo de decir recién. ¿Eh? ¿Cuál es el tratamiento del neumotor? Hay que ponerle un tubo en el quinto espacio en la línea medio axilar. Pero como usted no sabe poner tubo, póngale el AUCAT hasta que le pongan. Acá está, lo mismo de hoy. Aquí va el tubo. Eso es. El neumotor abierto, acá le acabo de explicar. El hemotórax masivo, las causas más comunes son los traumas penetrantes. Es todo lo que le dije recién. La acumulación de 1500 mililitros de sangre en la cavidad pleural. El paciente tiene lo que les dije hoy. El paciente tiene dos cosas. Le falta el aire y está chocado. O sea que usted tiene dos problemas. Pero si usted escuchó esta clase y piensa un poco, va a tener un solo problema. ¿Eh? Que es saber que ese enfermo tiene un hemotórax masivo, si tiene un trauma penetrante. En el trauma cerrado nunca hay hemotórax masivo, o sea, nunca no, es menos del 3%. Ok. Y miren esto es lo más importante, evalúen la topografía de la lesión. Si usted tiene un tiro en el muslo, ¿eh? Lo único que a usted le tiene que preocupar es que no tenga roto los vasos femorales, todo lo demás es problema para después, ¿sí? Entonces, si usted tiene un paciente que tiene un trauma penetrante y tiene la tensión arterial sistólica menor de 90, está sudoroso, está pálido, haga algo porque ese enfermo en un ratito se muere, porque tiene roto algún vaso. ¿Qué hay que hacer cuando el paciente tiene un hemotórax masivo? Controlar el débito del tubo, la sala de cirugía pronta, porque estos pacientes siempre van a requerir una toracotomía. Y llame al cirujano y que el cirujano sea avispado, que sepa abrir un tórax, que sepa lo que hay que hacer en ese tórax, porque hay muchos que no saben. Miren, paciente que empezó con una ventana pericárdica porque tenía este trauma aquí, y terminó en toracotomía. Miren la cantidad de sangre que hay aquí. El paciente ya está con el tubo, la herida cerrada. Este paciente tenía una herida de hilo pulmonar y, y una herida de ventrículo derecho. Miren, esto es una herida, ahí este es el pulmón del lado izquierdo. ¿eh? Fíjense, miren cómo sangra esto es sangrado venoso porque está ahí al ladito del ilio. Entonces esto es lo que produce el hemotórax masivo. Esto se repara de esa forma, no se le pone un punto así nomás, se colocan dos pinzas, una de cada lado, eso se llama tractotomía, uno pone la pinza hasta el agujero, de un lado y del otro, secciona ese pedazo de parénquima y lo sutura por debajo. Y aquí tenemos un paciente que tiene, acá está la cabeza del paciente, acá están los pies, este es el hemitórax izquierdo, este es el hemitórax derecho. Esto es una toracotomía anterolateral bilateral. Aquí pueden ver el corazón con el pericardio abierto, y ahí eso es una herida de la vena cava superior entrando al ventrículo derecho. Aquí está el tiro, aquí lo ven. Este es un paciente que me llamaron a mí aquí del hospital. El paciente había ingresado y tenía un hemotórax pequeño del lado izquierdo, le pusieron el tubo, el paciente empezó, sangró un poco y tenía un neumotórax del otro lado, entonces le pusieron un tubo del otro lado y como el paciente estaba poniéndose inestable, le abrieron el hemitórax izquierdo, o sea, le empezaron por el hemitórax izquierdo y no encontraron nada, entonces ahí me llamaron a mí y yo vine y le abrí el otro hemitórax y la herida estaba ahí. El paciente estaba taponado, tenía un taponamiento cardíaco, la bala había atravesado así transmediastinal. Ahí está, esto es el corazón, miren la vena cava, ¿eh? Ahí viene y ahí están los puntos colocados. Este es el pulmón derecho, este es el pulmón, la cavidad pleural izquierda, este es el esternón cortado, ¿eh? Este es el corazón. ¿Sí? Ahí va el callado aórtico, ahí está, y esta es la cava. Entonces, esto lo tiene que hacer alguien que sepa, no, no cualquiera puede hacer todo este desarme de un paciente porque después hay que armarlo, ¿no? Pero bueno. Bueno, esto es lo que le acabo de decir. Si usted no tiene un cirujano calificado y con experiencia, va a estar en el mismo desastre. Bien.
El taponamiento cardíaco, siempre por trauma penetrante. Acuérdense lo que les dije del área cardíaca. Usted tiene que sospechar esa lesión cuando tiene un trauma penetrante en la región cardíaca. ¿Eh? No tiene que hacer ningún método diagnóstico excepto que un ecofaz, o sea, usted hace la ecografía ahí, ve el derrame y listo. El paciente va a la sala de operaciones. Estos pacientes, si usted no los trata, no los opera rápidamente, no se mueren. Nunca hagan la punción pericárdica. Eso no saca la sangre del pericardio, porque la sangre que está en el pericardio es un coágulo. Entonces no hagan punción pericárdica porque no está indicada. La punción pericárdica solamente se hace en los pacientes que tienen un derrame pleural o un derrame pericárdico de origen de tipo crónico, ¿eh? Por ejemplo, por una serositis, por una enfermedad autoinmune o lo que sea, pero no en agudo, no porque lo que hay dentro del pericardio es un coágulo, hay que sacarlo con la mano, no se saca con una punción. Y para eso el paciente le hacemos esto es una toracotomía anterolateral izquierda por el cuarto, quinto espacio intercostal, ahí debajo de la tetilla, uno ingresa al tórax y resuelve todo lo que tiene que resolver. Y si es necesario, corta el esternón y va para el otro lado. Y si no, hace una esternotomía, que es abrir el esternón al medio. ¿Ok? Esto es la toracotomía anterolateral. Miren, el paciente está todo taponado con gasas. Ahí eso es lo que se llama cirugía del control de años. Aquí tenemos el corazón abierto, el pericardio ahí abierto con el corazón y una herida cardíaca y que habíamos terminado de operar y sacamos esta foto. Bueno, ahí, a ver si esto corre, si este video corre. No sé cómo se hará para que corra. A ver. No. Bueno. Esto ahí ven el pericardio. Miren cómo se abre el pericardio con la tijera. Fíjense cómo está bombado. Ahí se toma con dos pinzas, se abre con la tijera y ahí sale la sangre, sale el coágulo. ¿Eh? ¿Esto por qué no pasa? Ahí está. Esto es una sutura del corazón. Ahí ven cómo está arregladito. Listo. Bueno, y esto para que se lleven para la casa. Paciente con herida en el precordio o en el epigastrio e inestabilidad hemodinámica, tiene un taponamiento cardíaco hasta que usted demuestre lo contrario. Hágale siempre un ecofaz, ahí rápido. ¿Eh? Bien, vamos a dejar acá y la otra clase vamos a ver todas estas lesiones, el neumotórax, la contusión pulmonar, las lesiones traqueobronquiales, la ruptura de aorta y las lesiones de diafragma. Eh, ¿Alguna pregunta, chicos? Yo tengo una consulta. Sí. Si se corta, Eh, volvemos a entrar por el Zoom. Decime. en ese caso que al paciente o sea, abren las dos pleuras, Sí. ¿cómo manejan la ventilación, la respiración al Durante la llegar a la cirugía, cirugía? no, Ajá, nada, ningún problema. Si el paciente está en ventilación con presión positiva porque está intubado, bien. ahí no necesita la pleura. Vos necesitas la presión negativa en la cavidad pleural cuando está respirando espontáneamente. Ujú. El anestesiólogo ventila igual el paciente. No hay problema. En esos casos no se usa el sistema de circulación extracorpóreo, ¿no? No, en ese caso no. No porque no llegas a conectarlo al paciente a circulación intracorpórea. Ajá, Se muere antes. O sea, si necesita circulación intracorpórea, puede ser que necesite porque tengo una herida del tabique interventricular, por ejemplo, pero bueno, ahí no la ves. Vos vas a hacer la sutura de lo que sangra para afuera y después se verá. Pero no, nunca en la urgencia circulación intracorpórea, no, porque poner un paciente en circulación intracorpórea lleva 45 minutos. Estos pacientes se mueren. perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, nos vemos el miércoles que viene, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta hasta luego. luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Profe, Muchas gracias. gracias. Doctor, Hasta gracias. luego. Chau, chau. Adiós.